Bolo Yeon, un hombre de imponente presencia, se sienta en la penumbra de un estudio. Su mirada, profunda y cargada de secretos, revela más de lo que las palabras pueden expresar. Durante años, fue el compañero de entrenamiento de Bruce Lee, el ícono de las artes marciales. Pero hoy, está a punto de desvelar una verdad que podría cambiarlo todo. La amistad entre ellos fue legendaria, pero también oscura. ¿Qué misterios se esconden detrás de esa conexión? Bolo siente el peso de la historia en sus hombros. La lealtad y la traición se entrelazan en su mente. ¿Hasta dónde llegarías por un amigo? ¿Qué harías si ese amigo guardara un secreto que podría destruir su legado? Mientras la cámara se acerca a su rostro, una pregunta inquietante resuena. ¿Es posible que Bruce Lee no fuera el héroe que todos creemos? La tensión se acumula. La verdad está a punto de salir a la luz, y el mundo de las artes marciales nunca volverá a ser el mismo. ¿Estamos listos para enfrentar lo que se oculta en la sombra de la leyenda? En las calles bulliciosas de Hong Kong, un niño pequeño observa. Sus ojos, grandes y curiosos, reflejan un mundo lleno de contradicciones. La vida es un juego, pero también una lucha. Desde su infancia, Bruce Lee siente la presión de ser más que un simple espectador. La cultura que lo rodea le enseña que la fuerza es la única forma de sobrevivir. Pero, ¿a qué costo? Cada día Bruce se enfrenta a un dilema. Por un lado está la tradición, su familia, su cultura, su herencia. Por otro, su deseo de romper con las cadenas que lo atan. La pregunta lo atormenta. ¿Debería seguir el camino que le han trazado o forjar el suyo propio? Esta lucha interna se convierte en su sombra, siempre presente, siempre inquietante. En su hogar, el ambiente es tenso. Su padre, un reconocido cantante de ópera, espera que Bruce siga sus pasos, pero el niño siente que su destino es diferente. La danza de las artes marciales lo llama. Cada movimiento, cada golpe, es una forma de expresión. Sin embargo, la presión familiar pesa sobre él como una losa. La lealtad a su familia choca con su deseo de ser libre. Un día, mientras practica en el patio trasero, Bruce se detiene. El sudor recorre su frente y su mente divaga. Se pregunta si la violencia es la respuesta. ¿Es la fuerza física la única manera de demostrar su valía? La duda lo consume. En su corazón, sabe que la verdadera fuerza no radica en el poder, sino en la disciplina y el control. Pero, ¿cómo puede demostrarlo en un mundo que valora la brutalidad? La vida en Hong Kong es un constante recordatorio de su conflicto. Las calles están llenas de luchadores, cada uno buscando su lugar en un sistema que no perdona. Bruce observa a sus compañeros. Algunos eligen el camino fácil, la violencia. Otros, como él, buscan algo más profundo. Pero la pregunta persiste. ¿Puede uno ser un guerrero sin perder su humanidad? A medida que crece, Bruce se convierte en un joven talentoso. Sus habilidades en las artes marciales son innegables. Sin embargo, su mente sigue atrapada en la batalla interna. Cada vez que se enfrenta a un oponente, siente la presión de demostrar su valía. Pero, ¿es eso lo que realmente quiere? La lucha se convierte en un espejo de su alma. Cada golpe que lanza es una pregunta sin respuesta. En una competencia, Bruce se encuentra cara a cara con un rival formidable. La multitud grita, el ambiente es electrizante, pero en su interior, la tormenta sigue rugiendo. Mientras intercambia golpes, una voz en su cabeza le susurra. ¿Es esto lo que deseas? ¿La gloria a costa de tu esencia? La lucha se intensifica. Y en un momento de claridad, Bruce se detiene. Se da cuenta de que la victoria no es suficiente. Necesita algo más. Después de la competencia, Bruce se sienta solo en su habitación. La victoria no le trae la satisfacción que esperaba. En su mente, la pregunta resuena, ¿quién soy realmente? La búsqueda de su identidad se convierte en su mayor desafío. La presión de ser un ícono cultural lo abruma. La sociedad espera que sea un símbolo de fuerza, pero él anhela ser un símbolo de paz. Con el tiempo,
Bruce decide que su camino no será el de la violencia. En lugar de seguir el camino tradicional, elige innovar. Comienza a fusionar diferentes estilos de artes marciales, buscando una forma que represente su verdadero yo. Pero la lucha no termina. Cada elección que hace lo enfrenta a la crítica. Muchos lo ven como un traidor a su cultura. La batalla por su identidad se intensifica. En su mente, la pregunta persiste. ¿Es posible ser fiel a uno mismo y a la vez a los demás? La lucha entre su deseo de autenticidad y la presión de la tradición lo consume. Cada día es una batalla. La búsqueda de su verdad se convierte en su mayor maestro. A través de la lucha, Bruce descubre que la verdadera fuerza no se mide en golpes, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Finalmente, Bruce se da cuenta de que su viaje no es solo personal, es un reflejo de la lucha de muchos. Su historia se convierte en un faro de esperanza. A través de su arte, desafía las normas y redefine lo que significa ser un artista marcial. La pregunta que lo atormentaba se transforma en su legado. ¿Quién soy yo? La respuesta, aunque compleja, se convierte en su mayor triunfo. La cámara se enciende. El set de filmación está iluminado por luces brillantes, pero la atmósfera es tensa. Bruce Lee, con su mirada intensa, observa a su alrededor. Siente la presión, no solo de ser el mejor, sino de demostrar que su arte es más que una simple actuación. Es su vida. Bolo Yeung, su rival, se prepara para la escena. Su físico imponente contrasta con la agilidad de Bruce. Ambos son titanes en el cine de acción, pero en este momento son más que eso. Son hombres atrapados en un juego de poder y respeto. La competencia es feroz, pero hay algo más profundo en juego. Bruce se pregunta, ¿es suficiente ser el mejor en la pantalla? ¿Qué pasa con el respeto en la vida real? Esta pregunta lo atormenta. Sabe que su éxito podría significar la caída de Bolo, pero ¿realmente quiere eso? La lucha interna lo consume. La amistad que podría florecer se ve amenazada por la rivalidad. Hay un reconocimiento silencioso entre ellos. Ambos saben que están en la cima de su juego, pero también sienten el peso de las expectativas. La presión de ser iconos del cine de acción es abrumadora. La competencia no solo es profesional, es personal. La escena avanza. Bruce ejecuta un movimiento impresionante, pero su mente divaga. Recuerda sus inicios, las dificultades que enfrentó, la soledad de ser un pionero en un mundo que no siempre lo aceptó, la lucha por ser reconocido. Bolo, por otro lado, también tiene su historia, un pasado lleno de sacrificios y esfuerzo. Ambos hombres han luchado por llegar hasta aquí, pero ¿a qué costo? La cámara se enfoca en los rostros de Bruce y Bolo. La tensión es palpable. Cada golpe, cada movimiento, es una danza entre la amistad y la rivalidad. Bruce siente que cada vez que supera a Bolo, se aleja de lo que realmente importa. La conexión humana, la posibilidad de construir algo juntos, en lugar de destruirse mutuamente. En un momento de la filmación, Bruce se detiene. La escena requiere que se enfrenten, pero él no puede. La pregunta lo atormenta. ¿Es esto lo que realmente quiero? La lucha por la supremacía se convierte en una lucha por la humanidad. La cámara sigue su rostro, capturando la tormenta interna que lo consume. Bolo, al notar la pausa de Bruce, siente una mezcla de confusión y preocupación. ¿Por qué se detiene? ¿Acaso no quiere ganar? La competencia se convierte en un dilema. ¿Es el éxito más importante que la amistad? La respuesta no es sencilla. Ambos hombres han sacrificado tanto por sus carreras. Pero, ¿vale la pena perderse a sí mismos en el proceso? La escena se reanuda. Bruce, decidido, se lanza hacia adelante. Cada movimiento es una declaración. No solo está luchando contra Bolo, está luchando contra sus propios demonios. La lucha se intensifica. La cámara captura cada golpe, cada caída. Pero en el fondo, ambos saben que hay algo más en juego. La filmación avanza, pero la conexión entre ellos se hace más fuerte. A medida que luchan, comienzan a entenderse. La rivalidad se transforma en respeto. Bruce se da cuenta de que Bolo no es solo un competidor, es un espejo de sus propias luchas. Ambos buscan la aceptación, el reconocimiento, pero también la conexión. La escena culmina en un momento de silencio. Ambos hombres, exhaustos, se miran a los ojos.
La competencia ha sido feroz, pero la amistad comienza a florecer. La pregunta que atormentaba a Bruce se desvanece. No se trata solo de ser el mejor. Se trata de ser humano. La cámara se aleja, capturando la esencia de este momento. La rivalidad se convierte en una alianza. Bruce y Volo, dos titanes del cine de acción, encuentran un terreno común. La lucha no es solo física, es emocional. La amistad se forja en medio de la competencia, y en ese instante, ambos saben que han ganado algo más valioso que cualquier premio: el respeto mutuo. La escena termina, pero la historia apenas comienza. La lucha por la supremacía se transforma en una búsqueda de conexión. En un mundo donde la competencia es feroz, la verdadera victoria radica en la amistad. La cámara se apaga, pero el eco de su lucha resuena en el aire. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas del gimnasio, iluminando el sudor que caía de sus frentes. Bruce y su compañero, un joven luchador llamado Lee, se encontraban en medio de una intensa sesión de entrenamiento. Cada golpe resonaba en las paredes, un eco de su dedicación. En el aire había algo más que solo el sonido de los puños. Había una tensión palpable, una lucha interna que ambos llevaban en sus corazones. Bruce miró a Lee, su mirada profunda y reflexiva. Sabía que el camino que habían elegido no solo era físico, sino también. La pregunta que lo atormentaba era simple, pero devastadora. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para alcanzar la grandeza? Podía ser un aliado poderoso, pero también un enemigo. Valía la pena sacrificar su humanidad en el altar del éxito. Mientras se preparaban para el siguiente round, Lee se detuvo. Su respiración era pesada, pero su mente estaba aún. Había visto a muchos caer en la trampa de la fama, perderse en la oscuridad de la competencia. La imagen de su mentor, un luchador que había perdido todo por su obsesión, lo perseguía. ¿Podría él ser diferente? ¿Podría él ser diferente? ¿Podría encontrar un equilibrio entre la victoria y su propia esencia? El sonido de los guantes golpeando el saco de boxeo resonaba en el aire, pero para Bruce, cada golpe era un recordatorio de su propia lucha interna. La presión de ser el mejor lo consumía. Sabía que la fama era efímera, pero el miedo al fracaso lo mantenía despierto por las noches. ¿Qué pasaría si no lograba cumplir con las expectativas? ¿Qué pasaría si decepcionaba a aquellos que creían en él? Mientras tanto, Lee se sumergía en sus pensamientos. La conexión que había forjado con Bruce era más que una simple amistad. Era un lazo forjado en el fuego del sacrificio. Pero esa conexión también traía consigo un peso. La lealtad a su amigo lo empujaba a esforzarse más, a superar sus propios límites. Sin embargo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por esa lealtad? ¿Podría arriesgar su propia vida por el sueño de otro? La atmósfera en el gimnasio se tornó densa. Cada golpe, cada caída, cada suspiro se sentía como una batalla, no solo contra el oponente, sino contra sí mismos. Bruce y Lee eran dos caras de la misma moneda, luchando no solo por la victoria, sino por su propia identidad. La lucha no era solo física, era una guerra psicológica que se libraba en sus mentes. En un momento de silencio, Bruce se acercó a Lee. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos comprendieron la profundidad de su conexión. No eran solo compañeros de entrenamiento, eran hermanos en la lucha, pero esa conexión también traía consigo un dilema. ¿Podrían seguir adelante sin perderse a sí mismos en el proceso? La pregunta flotaba en el aire, como un espectro que no podía ser ignorado. La ambición, la lealtad, el miedo al fracaso. Todo se entrelazaba en una red compleja de emociones. Bruce sintió que el sudor en su frente se mezclaba con lágrimas no derramadas. La lucha por la grandeza era un camino solitario, y a menudo el precio era demasiado alto. Mientras continuaban su entrenamiento, cada golpe se volvía más significativo. No solo estaban luchando por un título, sino por su propia alma. La presión de la competencia se intensificaba, y la sombra del fracaso se cernía sobre ellos. ¿Podrían encontrar la fuerza para seguir adelante sin perderse en el camino? La conexión entre ellos se profundizaba, pero también se complicaba. La lucha por la grandeza podía llevar a la traición,
a la desesperación. Bruce y Lee sabían que el camino que habían elegido estaba lleno de peligros. La pregunta seguía resonando en sus mentes. ¿Podrían mantenerse fieles a sí mismos mientras perseguían sus sueños? El sudor seguía cayendo, y el sonido de los golpes se convirtió en una sinfonía de lucha y resistencia. Cada golpe era un recordatorio de su humanidad, de su deseo de ser más que solo luchadores. La conexión entre ellos se volvía más fuerte, pero también más frágil. La lucha por la grandeza era un camino lleno de sombras, y ambos sabían que debían enfrentarlas juntos. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, iluminando el gimnasio, Bruce y Lee se prepararon para el siguiente round. La lucha continuaba, pero en sus corazones, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar por la grandeza? La respuesta, aunque incierta, estaba en el sudor y la sangre que compartían. La noticia llegó como un rayo. Bruce, el amigo y mentor de Bolo, había muerto. La mente de Bolo se detuvo en seco. No podía procesar la realidad. La imagen de Bruce, siempre sonriente, siempre fuerte, se desvanecía en su memoria. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué él? La pregunta lo atormentaba. Bolo se sentó en el suelo, la cabeza entre las manos. La culpa lo consumía. Había estado allí, justo antes de que sucediera. Había sentido que algo no estaba bien, pero no hizo nada. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no lo escuchó? La voz de Bruce resonaba en su mente, instándole a ser valiente, a enfrentar sus miedos. Pero ahora, esa voz se había apagado para siempre. Las lágrimas caían por sus mejillas. Cada gota era un recordatorio de su fracaso. Se sentía como un niño perdido en un bosque oscuro, sin rumbo y sin esperanza. La vida había cambiado en un instante. La risa de Bruce, su sabiduría, su luz, todo se había ido. Bolo se preguntaba si alguna vez podría volver a sonreír. La culpa se transformó en un monstruo que lo devoraba por dentro. Se levantó, temblando, caminó hacia la ventana, buscando respuestas en el cielo gris. La tormenta se acercaba, reflejando su tormento interno. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no pudo salvarlo? La pregunta lo perseguía, como un eco en su mente. Cada recuerdo de Bruce era un puñal. Las lecciones que le había enseñado, las risas compartidas, todo se mezclaba con el dolor. Bolo cerró los ojos, tratando de bloquearlo, pero no podía. La realidad era implacable. Bruce ya no estaba. La vida seguía, pero él se sentía atrapado en un bucle de desesperación. La culpa se transformó en rabia. Rabia hacia sí mismo, hacia el destino, hacia el mundo. ¿Por qué había permitido que esto sucediera? Se sentía impotente. La impotencia lo llenaba de frustración. Quería gritar, quería romper algo, pero sabía que eso no cambiaría nada. La pérdida era irreversible. Bolo se dejó caer al suelo, sintiendo el frío del suelo contra su piel. La soledad lo envolvía como una manta pesada. Se preguntaba si alguien podría entender su dolor. ¿Alguien podría sentir lo que sentía? La respuesta era un silencio ensordecedor. Nadie podía comprender la profundidad de su pena. La tormenta estalló afuera. Los truenos resonaban, como si el cielo también llorara. Miró por la ventana, viendo las gotas de lluvia caer. Cada una era un reflejo de su tristeza. La vida continuaba, pero él se sentía estancado. La culpa lo mantenía prisionero. Se levantó de nuevo, decidido a hacer algo. No podía dejar que la muerte de Bruce fuera en vano. Tenía que honrar su memoria. Pero, ¿cómo? La pregunta lo atormentaba. ¿Qué podía hacer para redimirse? La lucha interna se intensificaba. La culpa y la rabia chocaban en su mente, creando un caos que no podía controlar. Bolo salió de la casa, sintiendo la lluvia en su rostro. Era un alivio momentáneo. La tormenta lo empujaba hacia adelante, como si el universo lo instara a seguir luchando. Pero la lucha era interna. La batalla más difícil era contra sí mismo. La culpa lo mantenía anclado.
pero la memoria de Bruce lo empujaba hacia adelante. Mientras caminaba, recordó las palabras de Bruce. La vida es un viaje, no un destino. ¿Qué significaba eso ahora? ¿Cómo podía seguir adelante sin él? La pregunta lo atormentaba, pero también lo motivaba. Tenía que encontrar su camino, aunque fuera difícil. La lluvia se intensificó, pero Bolo no se detuvo. Cada paso era un acto de resistencia. La culpa seguía ahí, pero también había un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de vivir con su dolor. Quizás podría convertir su culpa en acción. La tormenta rugía a su alrededor, pero Bolo se sentía más fuerte. La lucha no había terminado, pero estaba dispuesto a enfrentarla. La memoria de Bruce sería su guía. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro. La batalla continuaba, y él estaba listo para luchar. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de sombras en el suelo. Bolo se encontraba en el dojo, el lugar donde había compartido tantas risas y entrenamientos con Bruce. El aire estaba cargado de recuerdos, pero también de una pesada ausencia. Cada rincón parecía susurrar el nombre de su amigo, un eco que resonaba en su mente. Mientras se movía por el espacio, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué significa realmente ser un ícono? Bruce había sido más que un maestro, había sido un faro de inspiración. Pero ahora, ese faro estaba apagado. Bolo se detuvo frente a un espejo, observando su reflejo. La imagen que veía no era solo suya. Era la de un hombre que intentaba llenar un vacío imposible. La presión era abrumadora. La gente lo miraba, esperando que él continuara el legado de Bruce. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Cada vez que intentaba imitar sus movimientos, sentía que fallaba. No era solo una cuestión de técnica, era algo más profundo. Era la esencia de Bruce, su espíritu indomable, que parecía escabullirse entre sus dedos. Bolo cerró los ojos, recordando las lecciones que había aprendido. Bruce siempre decía que la verdadera fuerza venía de dentro. Pero, ¿y si no había nada dentro? La duda lo consumía. Se preguntaba si alguna vez podría ser el hombre que todos esperaban que fuera. La sombra de Bruce lo seguía, y cada día se sentía más pequeño. El dojo estaba en silencio, pero en su mente, la tormenta rugía. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería honrar a su amigo, pero por otro, temía que su esfuerzo fuera en vano. ¿Qué pasaría si no podía estar a la altura? La idea lo aterrorizaba. La presión de ser un ícono era una carga pesada, y Bolo no sabía si podía soportarla. Un recuerdo lo golpeó con fuerza. La última conversación que tuvo con Bruce. Habían hablado de sueños, de aspiraciones. Bruce había compartido su visión de un mundo donde las artes marciales unieran a las personas. Bolo había prometido seguir ese camino, pero ahora se sentía perdido. La promesa se convertía en un peso que lo hundía. Se acercó a un saco de boxeo, golpeándolo con fuerza. Cada golpe era un intento de liberar su frustración, de ahogar la voz de la duda, pero cada impacto solo lo dejaba más vacío. La ira se transformaba en tristeza. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué no podía simplemente ser él mismo? El sudor corría por su frente mientras se dejaba llevar por la intensidad del momento, pero en el fondo sabía que no podía seguir así. La lucha no era solo física, era emocional. Necesitaba encontrar su propia voz, su propio camino. Pero, ¿cómo hacerlo, sin traicionar la memoria de Bruce? Se detuvo, respirando profundamente. La realidad lo golpeó con fuerza. No podía ser Bruce. Nunca podría. Pero eso no significaba que no pudiera ser algo igualmente valioso. La idea lo llenó de esperanza, pero también de miedo. ¿Sería suficiente? ¿Sería suficiente? ¿Podría crear su propio legado? La luz del sol se desvanecía lentamente, y con ella, la claridad de su pensamiento. Bolo se sentó en el suelo, rodeado de sombra. La lucha interna continuaba, pero ahora había un destello de determinación. No podía llenar el vacío de Bruce, pero podía honrarlo de otra manera. Podía ser un puente entre su legado y el futuro. La pregunta seguía presente: ¿qué significa ser un ícono?
Quizás no se trataba de ser perfecto, sino de ser auténtico. La autenticidad era la verdadera fuerza. Bolo se levantó, sintiendo una nueva energía. La sombra de Bruce siempre estaría con él, pero ahora sabía que podía caminar a su lado, no detrás de él. Con cada paso, la carga se hacía más ligera. La lucha no había terminado, pero había encontrado un nuevo propósito. La esencia de Bruce viviría a través de él, no como una copia, sino como una interpretación única. Bolo sonrió, sintiendo que, aunque el camino sería difícil, estaba listo para enfrentarlo. La historia de Bruce no había terminado, apenas comenzaba la suya. La historia de Bruce Lee y Bolo Yeung es más que una simple narración de dos leyendas de las artes marciales. Es un viaje a través de la fragilidad de la vida y la complejidad de la amistad. En un mundo donde la fuerza física es admirada, ¿qué sucede cuando esa fuerza se convierte en un arma de destrucción emocional? Bruce Lee, un ícono, un revolucionario. Su vida fue un constante desafío a las normas, pero detrás de su sonrisa y su increíble habilidad, había un hombre que luchaba con preguntas profundas. ¿Era suficiente ser el mejor en el dojo? ¿O había algo más que debía alcanzar? La búsqueda de la perfección lo llevó a explorar no solo su cuerpo, sino también su alma. Cada golpe que daba, cada movimiento que perfeccionaba, era un intento de encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía hostil. Por otro lado, Bolo Yeung, conocido por su imponente presencia y su fuerza descomunal. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? Un hombre que, a pesar de su apariencia temible, también enfrentaba sus propios demonios. La presión de ser visto como un monstruo, un villano en la pantalla, lo llevó a cuestionar su identidad. ¿Era realmente el malo de la historia, o simplemente un hombre atrapado en un papel que no eligió? La lucha interna de Bolo era palpable. En su corazón, anhelaba ser reconocido por su talento, no solo por su fuerza. Ambos hombres, en sus respectivas trayectorias, se encontraron en un punto crucial. La amistad que forjaron en el set de filmación era un refugio. Pero, ¿podía esa amistad sobrevivir a las expectativas del mundo exterior? La industria del cine, a menudo, exige sacrificios. La fama puede ser un monstruo que devora todo a su paso. Bruce y Bolo se enfrentaron a la pregunta: ¿vale la pena arriesgar una amistad por el éxito? Mientras las cámaras rodaban, la tensión crecía. Cada escena que filmaban juntos era un recordatorio de lo que estaba en juego. La presión de ser los mejores, de superar las expectativas, se convertía en un peso cada vez más difícil de llevar. En esos momentos, la risa y la camaradería se mezclaban con la ansiedad. ¿Podrían mantener su conexión en medio de la competencia feroz? Un día, en un descanso entre tomas, Bruce miró a Bolo. La luz del sol iluminaba sus rostros, pero en sus ojos había sombras. ¿Qué pasará cuando esto termine?, preguntó Bruce. Su voz, apenas un susurro. Bolo, sorprendido, sintió el peso de la pregunta. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura. ¿Qué pasaría si la fama se desvanecía? ¿Qué quedaría de ellos? La amistad se convirtió en un refugio, pero también en un campo de batalla. La lucha por la aceptación y el reconocimiento se intensificó. Bruce, con su deseo de romper barreras, y Bolo, con su necesidad de ser visto más allá de su imagen. Ambos querían dejar una huella, pero el miedo a perderse a sí mismos en el proceso era abrumador. La vida, en su esencia, es frágil. Un día estás en la cima y al siguiente, todo puede desmoronarse. Bruce y Bolo lo sabían: la muerte de seres queridos, la traición de amigos, el paso del tiempo. Cada uno de estos eventos les recordaba que la vida es efímera. La pregunta que los atormentaba era: ¿cómo vivir plenamente sin perder lo que realmente importa? En el clímax de su historia, se enfrentaron a una decisión. ¿Deberían seguir sus caminos separados, buscando el éxito individual, o luchar juntos por un legado que honrara su amistad?
La respuesta no era sencilla. La ambición puede ser un fuego que consume, pero también puede ser una luz que guía. En ese momento de crisis, ambos hombres se dieron cuenta de que su verdadera fuerza no residía solo en sus habilidades físicas, sino en su capacidad para apoyarse mutuamente. La historia de Bruce Lee y Bolo Yeung es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la amistad puede ser un faro en la oscuridad. La lucha interna que enfrentaron es un reflejo de nuestras propias batallas. ¿Cómo equilibramos nuestras ambiciones con nuestras relaciones? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por aquellos que amamos? En un mundo que a menudo valora el éxito por encima de todo, su historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. Así que, si quieres conocer más sobre estas leyendas y su impacto en el mundo de las artes marciales, suscríbete y acompáñanos en este viaje. La vida es frágil, pero las conexiones que forjamos son eternas.